Las luces de advertencia parpadeaban en rojo por todo el puente de mando de la nave insignia Sapirana, la Gloria Eterna. Los 4 ojos del almirante Vestal se concentraron en la pantalla principal mientras sus manos con garras se aferraban a los reposabrazos metálicos de su silla de mando. El imponente alienígena parecía un cruce entre un lagarto y un oso, con escamas de color verde oscuro cubriendo su cuerpo de más de 2 metros. Su respiración producía un sonido grave y retumbante mientras estudiaba las lecturas. Informe, gruñó en su lengua nativa, que el dispositivo de traducción convirtió al habla galáctica estándar. La comandante Sechran, su segunda al mando, se acercó rápidamente al lado del almirante. Su complexión más pequeña y su coloración verde más clara la delataban como más joven, pero sus movimientos demostraban años de entrenamiento militar. Almirante, nuestros sensores de largo alcance han detectado una única nave aproximándose al sistema actual. Parece ser de origen humano. Los párpados internos del almirante Vestal parpadearon rápidamente, una señal de confusión en su especie. Llevaba semanas esperando este momento. Los humanos habían estado expandiendo su territorio, tomando el control de 3 sistemas estelares en menos de 2 años. La disputa por los derechos de minería sobre la nebulosa Hélice había llevado a ambos bandos al borde de la guerra. Los informes de inteligencia sugerían que los humanos estaban preparando una flota masiva para desafiar el control sapirano de esta región fronteriza. Una sola nave, la voz de Vestal denotaba incredulidad. Nuestra inteligencia indicaba que estaban acumulando naves. ¿Dónde está su flota? Señor, nuestros sensores solo muestran una nave. Mide aproximadamente 800 metros de eslora. Diseño humano estándar. No se han detectado otras naves en un radio de 3 años luz desde esta posición. El almirante se levantó de su silla. Su altura imponente lo hacía destacar sobre la tripulación. A su alrededor, el puente de la Gloria Eterna bullía de actividad. Casi 200 tripulantes trabajaban en diversas estaciones, supervisando la flota de 200 naves de guerra que componían el Grupo de Batalla 7, la fuerza más poderosa que el Imperio Sapirano había reunido jamás en este sector. Esto no tiene ningún sentido, murmuró Vestal. Seguramente conocen nuestra fuerza aquí. Nuestras redes de espionaje confirmaron que son conscientes de nuestra presencia. La comandante Sechran consultó datos adicionales en su pantalla personal. Almirante, la nave humana está transmitiendo en frecuencias diplomáticas estándar. Solicitan permiso para entrar en nuestro espacio para negociaciones pacíficas. ¿Negociaciones pacíficas? La risa de Vestal sonó como rocas triturándose. Envían una nave contra todo nuestro grupo de batalla y hablan de paz. Esto es una arrogancia suprema o una estupidez suprema. El oficial de comunicaciones, un sapirano delgado con marcas de un amarillo brillante en el cuello, se volvió hacia el almirante. Señor, la nave humana solicita comunicación directa con el comandante de la flota. El almirante Vestal miró a su alrededor en el puente. Todos los miembros de la tripulación habían dejado su trabajo para escuchar. La tensión en el ambiente era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Eran guerreros veteranos que habían luchado en docenas de batallas a lo largo de las fronteras en expansión del imperio. Entendían de guerra, tácticas y estrategia. Pero esta situación no tenía sentido para ninguno de ellos. Comuníquelos, ordenó Vestal. La pantalla principal cambió para mostrar a una mujer humana sentada en lo que parecía ser el puente de su nave. Tenía la piel oscura y el cabello negro recogido en un peinado sencillo. Su uniforme era impecable y profesional, con pequeñas insignias metálicas que indicaban su rango. Lo más sorprendente para la tripulación sapirana fue su expresión de tranquila confianza. Aquí la capitana Elena Vázquez, de la nave Defiance de la Tierra Unida, dijo la humana. Su voz era firme y clara. Solicito permiso para entrar en el espacio sapirano para discutir la situación actual en la región de la nebulosa Hélice. El almirante Vestal estudió a la humana detenidamente. Había visto imágenes de humanos antes, pero esta era su primera comunicación directa con uno. Eran más pequeños que los sapiranos, con piel suave y solo 2 ojos. Sin embargo, algo en la actitud de esta humana en particular le provocó una sensación de inquietud. Soy el almirante Vestal, comandante del 7º Grupo de Batalla de la Armada Imperial Sapirana, respondió. Capitana Vázquez, seguramente es consciente de que se está aproximando un sistema fuertemente defendido y con una presencia militar significativa. Sí, almirante. Nuestros sensores detectaron su flota. Bastante impresionante. 200 naves, si nuestras lecturas son correctas. La naturalidad con la que mencionó sus números sorprendió a Vestal.
La mayoría de las especies se sentirían intimidadas por tal demostración de fuerza. Esta humana hablaba como si estuviera comentando el tiempo. Entonces comprenderá que entrar en este sistema con intenciones hostiles sería extremadamente imprudente, dijo Vestal. La capitana Vázquez sonrió levemente. Almirante, le puedo asegurar que la Defiance no tiene intenciones hostiles. Estamos aquí para discutir una resolución pacífica a nuestro actual desacuerdo. ¿Resolución pacífica? La voz de Vestal se elevó. Su especie ha tomado el control de 3 sistemas estelares que pertenecen por derecho al Imperio. Han ignorado nuestras protestas diplomáticas y han expandido su territorio sin permiso. Y ahora envían una sola nave para negociar. Sí, señor. Una nave es todo lo que se necesita para conversaciones diplomáticas. La comandante Sechran se inclinó hacia su almirante. Señor, esto tiene que ser algún tipo de truco. Quizás su nave lleva un arma masiva. O tal vez sea una distracción mientras su verdadera flota se aproxima desde otra dirección. Vestal asintió, pero mantuvo sus ojos en la capitana humana. Capitana Vázquez, me resulta difícil creer que su gobierno enviaría una sola nave para resolver un asunto tan importante. ¿Dónde está el resto de su flota? Esta es nuestra flota, almirante. La Defiance y su tripulación de 200 miembros están plenamente autorizados para hablar en nombre de la Tierra y nuestras colonias aliadas en este asunto. El puente quedó en silencio. Incluso el zumbido de fondo de la maquinaria pareció atenuarse mientras la tripulación procesaba lo que había oído. Una sola nave con 200 tripulantes era considerada una pequeña nave de escolta para los estándares apiranos. Su propia nave insignia transportaba a más de 3.000 guerreros. Capitana Vázquez, dijo Vestal lentamente, quiero asegurarme de que entiendo su posición. Me está diciendo que una nave humana está preparada para negociar con todo el 7º grupo de batalla. Es correcto, almirante. ¿Y cree que una nave es suficiente para esta tarea? Sí, lo creo. El almirante Vestal sintió cómo crecía la ira entre su gente. Tal comportamiento sería visto como un insulto directo. Implicaba que el enemigo te consideraba tan débil que se necesitaba una fuerza mínima para tratar contigo. Había pasado toda su carrera construyendo una reputación como un guerrero feroz. La idea de que estos humanos de piel suave tuvieran tan poca consideración por su fuerza hizo que le hirviera la sangre. Capitana Vázquez, le sugiere encarecidamente que contacte a sus superiores y solicite el apoyo militar adecuado. Los asuntos que debemos discutir son demasiado importantes para una delegación tan pequeña. Almirante, aprecio su preocupación, pero tengo plena autoridad para negociar en nombre de la humanidad. La Defiance representa nuestro compromiso de encontrar una solución pacífica. ¿Su compromiso? La voz de Vestal bajó a un gruñido peligroso. Capitana, déjeme ser claro en algo. Este sistema está bajo la protección de 200 de las naves de guerra más avanzadas del Imperio. Cada una de mis naves lleva suficiente potencia de fuego para destruir una luna pequeña. Mis tripulantes son guerreros veteranos que nunca han conocido la derrota. ¿Y usted cree que su única nave representa una respuesta apropiada a esta situación? La capitana Vázquez permaneció completamente tranquila. Almirante, creo que nuestra única nave representa exactamente lo que esta situación requiere. Ni más ni menos. Las palabras golpearon al almirante Vestal como un golpe físico. La humana no solo se negaba a reconocer su fuerza superior, estaba sugiriendo que todo su grupo de batalla era exactamente igual en valor a su única y pequeña nave. El insulto fue tan profundo que varios oficiales del puente emitieron siseos de enfado. Capitana Vázquez, dijo Vestal con los dientes apretados, tiene exactamente 1 hora para contactar a su gobierno y solicitar el apoyo militar adecuado. Si no tiene una flota apropiada aquí en 24 horas, consideraré su presencia un acto de agresión y responderé en consecuencia. Almirante, entiendo su posición, pero me temo que eso no será posible. La Defiance es la única nave que viene a este sistema. Estamos preparados para comenzar las negociaciones cuando le sea conveniente. La comandante Sechran dio un paso adelante. Almirante, quizás deberíamos simplemente destruir su nave ahora y enviar un mensaje a su gobierno sobre las consecuencias de tal falta de respeto. Pero Vestal levantó una mano para detenerla. Algo en la total falta de miedo de la capitana humana le molestaba más de lo que lo habrían hecho las amenazas abiertas. En su experiencia, los seres que no mostraban miedo bien tenían una buena razón para su confianza o estaban completamente locos. Necesitaba averiguar en qué categoría entraba esta humana. Capitana Vázquez, ayúdeme a entender su forma de pensar. Debe saber que podríamos destruir su nave en cuestión de minutos.
Debe saber que su gobierno no tiene forma de protegerla a esta distancia del espacio humano. Entonces, ¿por qué parece tan confiada? Almirante, estoy confiada porque creo que nuestros dos pueblos quieren evitar un derramamiento de sangre innecesario. La Defiance está aquí para encontrar una solución que funcione para todos. ¿Pero qué pasa si simplemente decidimos atacar su nave ahora mismo? La capitana Vázquez consideró la pregunta seriamente. ¿Entonces atacaría nuestra nave, almirante? Pero no creo que eso sea lo que realmente quiera hacer. ¿Y por qué es eso? Porque usted no es un asesino sin escrúpulos, almirante Vestal. Usted es un oficial militar profesional. Entiende la diferencia entre la fuerza necesaria y la violencia sin sentido. Destruir una nave diplomática no le aportaría nada y le costaría mucho. La tripulación del puente intercambió miradas. Esta humana acababa de analizar el carácter de su almirante en unas pocas frases simples, y su evaluación era incómodamente precisa. Vestal se enorgullecía de ser un guerrero, no un carnicero. Parece muy segura del tipo de persona que soy, capitana. He estudiado su historial militar, almirante. Sus victorias siempre han sido limpias y profesionales. Lucha con dureza, pero no mata innecesariamente. Eso me dice que es alguien con quien se puede razonar. El almirante Vestal se encontró en una posición incómoda. La humana acababa de elogiarlo mientras se negaba simultáneamente a mostrar el debido respeto por su fuerza superior. Era como ser elogiado e insultado al mismo tiempo. Capitana Vázquez, su confianza en mi carácter queda registrada. Sin embargo, el hecho es que está violando el espacio imperial con una fuerza insuficiente para respaldar su posición. Así no es como funciona la diplomacia. Almirante, con todo respeto, así es exactamente como funciona la diplomacia. Hablamos. Encontramos un terreno común. Alcanzamos acuerdos que benefician a ambas partes. Las fuerzas militares solo son necesarias cuando la diplomacia fracasa. ¿Y qué le hace pensar que la diplomacia no fracasará aquí? Porque nuestras dos especies son lo suficientemente inteligentes como para reconocer cuando la cooperación nos sirve mejor que el conflicto. La comunicación quedó en silencio durante varios largos momentos. El almirante Vestal miraba fijamente a la capitana humana, tratando de entender a qué se enfrentaba. En sus 40 años de servicio militar, nunca se había encontrado con una situación como esta. Finalmente, habló. Capitana Vázquez, le voy a dar 24 horas para reconsiderar su posición. Use ese tiempo para contactar a su gobierno y explicar la realidad de su situación. No volveré a hacer esta oferta. Agradezco el tiempo, almirante, pero mi posición no cambiará. La Defiance está aquí para negociar, y estamos listos cuando usted lo esté. El almirante Vestal terminó la comunicación y se volvió hacia la tripulación de su puente. Todos los ojos estaban fijos en él, esperando órdenes. Podía ver la confusión y la ira en sus rostros. Querían acción, pero no estaba seguro de qué acción tomar. Señor, dijo la comandante Sechren en voz baja, ¿cuáles son sus órdenes? Mantener la posición actual y el estado de alerta. Dupliquen nuestros barridos de sensores y vigilen cualquier señal de naves humanas adicionales. Tienen que estar escondidas en alguna parte. Y si no lo están, señor, ¿y si realmente es solo una nave? El almirante Vestal guardó silencio por un largo momento, mirando la pantalla táctica que mostraba su enorme flota rodeando una pequeña nave humana. Entonces, comandante, nos enfrentamos a una especie que es mucho más estúpida o mucho más peligrosa de lo que indicaban nuestros informes de inteligencia. Mientras la tripulación del puente volvía a sus tareas, el almirante Vestal no podía quitarse la sensación de que se le estaba escapando algo importante. La total falta de miedo de la capitana humana sugería un conocimiento que él no poseía. Pero, ¿qué podría saber una pequeña nave que la hiciera sentir lo suficientemente segura como para enfrentarse a todo un grupo de batalla? Fuera de la nave insignia, la Defiance continuaba su aproximación constante hacia el corazón de la flota sapirana, transmitiendo intenciones pacíficas y solicitando permiso para iniciar conversaciones diplomáticas. Para los alienígenas que observaban, parecía el pez más pequeño del océano nadando directamente hacia el banco de tiburones más grande, completamente inconsciente de peligro. Pero el almirante Vestal comenzaba a sospechar que la nave humana sabía exactamente lo que estaba haciendo. La noticia se extendió por la galaxia más rápido que la propia luz. A las pocas horas de la primera comunicación entre el almirante Vestal, la capitana Vázquez, las redes de inteligencia de docenas de especies bullían de actividad. El cúmulo Colmena, una conciencia colectiva de seres insectoides, dedicó 3 corrientes de pensamiento enteras a analizar la situación.
Los arquitectos cristalinos asignaron a sus mejores calculadoras de probabilidad para determinar qué planeaban realmente los humanos. En el puente de la nave del cúmulo Colmena, unidad de propósito, los ojos compuestos de la subreina Sakat se enfocaron en múltiples flujos de datos simultáneamente. Sus 6 brazos se movían en patrones complejos mientras procesaba información de miles de drones esparcidos por los sistemas cercanos. Esto no tiene ningún sentido computacional, comunicó con chasquidos a su consejo asesor. Los humanos no se involucran en misiones suicidas con fines diplomáticos. Sus perfiles psicológicos indican fuertes instintos de autoconservación. El dron Senior Velet inclinó su cabeza triangular. Quizás la única nave esté equipada con un arma de poder sin precedentes. Nuestro análisis de la tecnología humana sugiere que favorecen la eficiencia sobre el tamaño. Negativo, respondió Sakat. Nuestros sensores detectarían cualquier arma capaz de amenazar a una flota de esa magnitud. La nave humana muestra firmas de energía estándar para una nave de su clase. Mientras tanto, a bordo de la nave arquitecta Armonía Geométrica, la calculadora principal Resonancia de Verdad trabajaba en cientos de escenarios. El cuerpo del ser cristalino pulsaba con una suave luz azul mientras complejas ecuaciones matemáticas fluían a través de su conciencia. La probabilidad de victoria humana con el despliegue de fuerzas actuales del 0.00001%, anunció Resonancia de Verdad al colectivo reunido. Por lo tanto, esta no puede ser su estrategia real. La calculadora secundaria patrón de percepción parpadeó con curiosidad. Entonces, ¿cuál es su verdadero propósito? Distracción, desinformación, es la explicación más probable. La nave visible es un señuelo. La flota humana real está posicionada más allá de nuestro rango de sensores, posiblemente utilizando tecnología de sigilo que aún hemos encontrado. De vuelta en el sistema actual, el almirante Vestal se encontraba lidiando con más que solo la misteriosa nave humana. Las solicitudes de comunicación llegaban a raudales aliados, partes neutrales e incluso algunas especies que técnicamente eran enemigas, pero que sentían curiosidad por la situación en desarrollo. Almirante, informó el oficial de comunicaciones, estamos recibiendo consultas del Consejo de la Hegemonía, la Alianza de Comerciantes Libres e incluso de los acechadores del vacío. Todos quieren saber qué está pasando aquí. Vestal se frotó la frente escamosa con una mano enorme. Dígales que tenemos la situación bajo control y que no requerimos asistencia. La comandante Sechran se acercó con una tableta de datos. Señor, nuestra división de inteligencia ha estado monitoreando las comunicaciones en todo el sector. El consenso parece ser que esto es alguna forma de guerra psicológica humana. ¿Guerra psicológica? Vestal consideró la idea. Explíquese. Varios analistas creen que los humanos están tratando de hacernos reaccionar de forma exagerada enviando solo una nave. No se están forzando a parecer débiles y negociamos, o a parecer unos matones y atacamos a una fuerza inmensamente inferior. Los ojos del almirante se entrecerraron. Eso sería astuto. ¿Qué más? Otros piensan que los humanos están ganando tiempo. Que esta única nave está destinada a retrasarnos mientras posicionan sus fuerzas reales. En la nave humana Defense, la capitana Vázquez estaba teniendo su propia conferencia con su Estado Mayor. La sala de conferencias de la nave era más pequeña que un armario de almacenamiento sapirano, pero los 5 oficiales presentes representaban algunas de las mentes militares más brillantes de la Tierra. Capitana, dijo el comandante James Park, su primer oficial, estamos detectando un tráfico masivo de comunicaciones en todo el sector. Parece que todo el mundo está intentando averiguar qué estamos haciendo aquí. La ingeniera jefe, Sarah Chen, levantó la vista de su tableta. Las firmas de energía de la flota sapirana son impresionantes, pero nada que nuestros escudos no puedan soportar. Si necesitamos irnos rápido, podemos hacerlo. No nos vamos, respondió firmemente la capitana Vázquez. Vinimos aquí a negociar, y eso es lo que vamos a hacer. La teniente comandante María Santos, la oficial táctica de la nave, frunció el ceño. Capitana, con todo respeto, los alienígenas parecen pensar que estamos locos o planeando algo retorcido. Quizás deberíamos aclarar nuestras intenciones. He sido muy clara sobre nuestras intenciones, María. Estamos aquí para encontrar una solución pacífica a la disputa de la nebulosa hélice. Pero no entienden por qué solo enviamos una nave, señaló el comandante Park. La capitana Vázquez se reclinó en su silla. Eso es porque piensan como guerreros en lugar de diplomáticos. Ven la fuerza en los números. Nosotros vemos la fuerza en la contención. No estoy seguro de que entiendan la diferencia,
Capitana. Entonces se la enseñaremos. Las siguientes horas trajeron una serie de comunicaciones cada vez más confusas de varias especies alienígenas. Los apiranos recibieron consultas formales sobre el nivel de amenaza humana. Varios gremios de comerciantes querían saber si las rutas comerciales se verían afectadas. 2 especies ofrecieron asistencia militar contra la fuerza de invasión humana. El almirante Vestal se encontró en la incómoda posición de explicar que no había ninguna fuerza de invasión, solo una nave que quería hablar. Almirante Vestal, llegó una transmisión del almirante de flota Korak de la flota imperial natal. El alto mando está preocupado por los informes de movimientos de flotas humanas en su sector. ¿Cuál es su evaluación de su fuerza? Vestal miró la pantalla de comunicación que mostraba la imagen de su superior. El almirante Korak era aún más grande que Vestal, con cicatrices de batalla cubriendo su cuello y brazos. No era conocido por su paciencia. Señor, hemos confirmado la presencia de una nave humana. No se han detectado naves adicionales. ¿Una nave? La voz de Korak denotaba incredulidad. Nuestra inteligencia sugería una gran ofensiva humana. Señor, eso es lo que esperábamos también. Pero han enviado solo una nave con una misión diplomática. Almirante Vestal, o la inteligencia humana es muy superior a la nuestra, o se le está escapando algo obvio. Ninguna especie envía una nave contra un grupo de batalla sin una buena razón. ¿Entendido, señor? Mantenemos el estado de alerta máxima y continuamos los barridos de sensores. Encuentre su flota real, almirante, y cuando lo haga, destrúyala antes de que puedan causar problemas en otros lugares. La transmisión terminó, dejando a Vestal mirando una pantalla en blanco. Empezaba a sentir que los humanos de alguna manera habían vuelto su propio éxito en su contra. Su grupo de batalla era el orgullo de la Armada Imperial, pero ahora se sentía como una vergüenza. ¿Cómo podría explicarle al alto mando que 200 naves de guerra estaban siendo retenidas por una sola nave enemiga? En el puente de la unidad de propósito, la subreina Sakat estaba llegando a conclusiones diferentes. Actualización del análisis. El comportamiento humano sugiere una confianza extrema en su posición. Esta confianza debe basarse en una inteligencia superior o en una tecnología superior, o una estrategia superior, añadió el dron señor Velet. Elabore. Considere esto. Han logrado la máxima tensión con los mínimos recursos. Todas las especies del sector están ahora centradas en este sistema. Si su objetivo es crear incertidumbre y confusión entre sus enemigos, han tenido un éxito perfecto. Los ojos compuestos de Saka cambiaron de patrón mientras procesaba esta idea. Hipótesis interesante, pero ¿qué ventaja proporciona la confusión? No está claro. Podemos estar presenciando una forma de guerra que aún no comprendemos. De vuelta en la Defiance, la capitana Vázquez solicitó otra comunicación con el almirante Vestal. El comandante de la flota Sapirana apareció en la pantalla, con un aspecto más frustrado que antes. Capitana Vázquez, espero que llame para informarme que más naves humanas están en camino. No, almirante. Llamo para comenzar nuestras negociaciones. Llevamos 6 horas en su sistema y me gustaría empezar a discutir la situación de la nebulosa hélice. Los párpados internos de Vestal se agitaron rápidamente. Capitana, no puedo comenzar negociaciones formales hasta que explique su situación militar. ¿Dónde está su flota? Almirante, esta es nuestra flota. La Defiance representa el compromiso de la humanidad con la resolución pacífica de esta disputa. Una nave no es una flota, capitana. ¿Por qué no? La simple pregunta tomó a Vestal por sorpresa. ¿Por qué? Porque las flotas constan de múltiples naves. Esa es la definición de una flota. Almirante, preferimos pensar en ello como calidad sobre cantidad. La Defiance puede ser una nave, pero es la nave adecuada para esta misión. Capitana Vázquez, no puede esperar seriamente que crea que su gobierno considera que una nave es suficiente para resolver una disputa territorial que involucra múltiples sistemas estelares. Almirante, no espero que crea nada. Espero que escuche nuestra propuesta y la juzgue por sus méritos. La comandante Sechran, que había estado escuchando el intercambio, se acercó a su almirante. Señor, quizás deberíamos simplemente exigir que abandone nuestro espacio. Esta conversación no va a ninguna parte. Pero Vestal levantó una mano. Algo en las respuestas de la capitana humana le molestaba. Respondía a cada pregunta directamente, pero sus respuestas solo llevaban a más preguntas. Capitana Vázquez, ayúdeme a entender algo. Su especie tiene fama de expansión agresiva. Han tomado el control de 3 sistemas estelares en menos de 2 años.
Eso no suena como el comportamiento de negociadores pacíficos. Almirante, hemos establecido colonias en 3 sistemas deshabitados. Hay una diferencia entre expansión e invasión. El Imperio tiene reclamos previos sobre esos sistemas. El Imperio ha presentado reclamos territoriales. Sí, pero presentar un reclamo y usar realmente territorios son cosas diferentes. Encontramos sistemas vacíos y los hicimos productivos. Esos sistemas caen dentro de nuestra esfera de influencia. También este sistema, almirante, pero tampoco han construido ninguna colonia aquí. Vestal sintió que su ira crecía de nuevo. La humana tenía razón técnicamente, pero su lógica se sentía como un ataque a todo lo que el Imperio representaba. Capitana, el Imperio se reserva el derecho de desarrollar sus territorios según su propio calendario. Por supuesto, almirante, al igual que la humanidad se reserva el derecho de desarrollar territorios deshabitados según nuestro calendario. Esos territorios no están deshabitados y los hemos reclamado. Almirante, con todo respeto, reclamar un sistema estelar y usar un sistema estelar no es lo mismo. No les quitamos nada. Simplemente llegamos primero. La tripulación del Puente de la Gloria Eterna escuchaba este intercambio con creciente frustración. Su almirante estaba siendo superado por una humana que hablaba en círculos mientras, de alguna manera, siempre sonaba razonable. Capitana Vázquez, dijo Vestal lentamente, ¿me está diciendo que la posición de su gobierno es que los sistemas deshabitados pertenecen a quien los colonice primero? Esa es una forma de verlo, almirante. Otra forma es decir que los sistemas pertenecen a quien pueda hacer un uso productivo de ellos. ¿Y qué pasa si varias especies pueden hacer un uso productivo del mismo sistema? Entonces negociamos, almirante. Hablamos. Encontramos soluciones que funcionen para todos. ¿Y si las negociaciones fracasan? La capitana Vázquez guardó silencio por un momento. Cuando habló, su voz tenía un tono diferente. Entonces nos ocuparemos de esa situación cuando ocurra, almirante. Pero prefiero creer que las especies inteligentes pueden encontrar soluciones pacíficas a sus problemas. El almirante Vestal terminó la comunicación y se volvió hacia la tripulación de su puente. La confusión en sus expresiones coincidía perfectamente con sus propios sentimientos. Señor, dijo la comandante Sechran con cautela, no creo que los humanos estén tratando de engañarnos. Creo que realmente creen que una nave es suficiente para esta situación. Pero eso es imposible, comandante. Ninguna especie piensa de esa manera. Quizás los humanos sí, señor. La idea de que los humanos pudieran pensar de manera diferente cualquier otra especie conocida era más inquietante para Vestal que la posibilidad de que estuvieran mintiendo. Si los humanos realmente no veían ningún problema en enviar una nave contra todo un grupo de batalla, ¿qué decía eso sobre su comprensión de la guerra? ¿Qué decía sobre su comprensión de la realidad? Comandante, duplique nuestros barridos de sensores de nuevo. Amplíe el patrón de búsqueda para incluir áreas donde podrían esconderse naves sigilosas. Quiero saber si hay alguna nave humana en un radio de 10 años luz de esta posición. Sí, señor. Mientras la comandante Sechran se movía para cumplir sus órdenes, el almirante Vestal miraba la pantalla táctica que mostraba las posiciones de todas las naves en el sistema. 200 puntos verdes representando su flota rodeaban un punto rojo que representaba la nave humana. Debería haber sido una situación sencilla. En cambio, se estaba convirtiendo en la misión más confusa de su carrera. A través de la galaxia, los analistas de inteligencia continuaron trabajando durante la noche, tratando de entender qué planeaban realmente los humanos. El consenso era que debía ser alguna forma de estrategia avanzada que otras especies no habían encontrado antes. Ninguno de ellos consideró la posibilidad de que los humanos estuvieran haciendo exactamente lo que decían que estaban haciendo: enviar una nave para negociar una solución pacífica a una disputa territorial. La idea era tan simple, tan directa, que a nadie se le ocurrió que pudiera ser verdad. Y ese malentendido estaba a punto de complicar mucho más la situación. El almirante Vestal estaba en sus aposentos privados, mirando las estrellas a través del gran ventanal. Habían pasado 18 horas desde que llegó la nave humana, y no estaba más cerca de entender su estrategia. Su ciclo de sueño había sido interrumpido por constantes informes de operadores de sensores que no encontraban nada, oficiales de inteligencia que no tenían nueva información y especialistas en comunicaciones que solo podían repetir los mismos mensajes confusos de la capitana Vázquez. Un suave tintineo indicó que alguien solicitaba entrar a sus aposentos. «Adelante», dijo sin darse la vuelta. La comandante Sechran entró y se colocó junto a su almirante. Era casi 20 años más joven que él,
pero su mente táctica era aguda. Más importante aún, a menudo veía las cosas desde ángulos que escapaban a su pensamiento más tradicional. Señor, he estado revisando nuestros datos de sensores del último día. No hay naves humanas adicionales detectadas en ninguno de los sistemas circundantes. Tienen que estar ahí en alguna parte, comandante. Y si no lo están, señor. Vestal finalmente se volvió para mirarla. Explíquese. Señor, ¿y si los humanos realmente enviaron solo una nave? ¿Y si genuinamente creen que las negociaciones diplomáticas solo requieren personal diplomático? Eso sería ingenuo hasta el punto de la locura, comandante. ¿Lo sería, señor? ¿O sería algo completamente diferente? Vestal estudió a su segunda al mando con atención. Sechan tenía la costumbre de analizar los problemas de maneras que a veces lo incomodaban. ¿Qué está sugiriendo? Señor, he estado estudiando las respuestas de la humana a nuestras comunicaciones. Cada vez que mencionamos nuestra superioridad numérica, ella lo reconoce sin ninguna señal de preocupación. Cada vez que señalamos su vulnerabilidad, ella está de acuerdo pero no cambia su posición. O está completamente desconectada de la realidad, o sabe algo que nosotros no. ¿Cómo qué? ¿Cómo? Como la posibilidad de que su única nave sea de alguna manera equivalente a toda nuestra flota. El almirante Vestal sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Comandante, eso es imposible. Hemos escaneado su nave a fondo. Es un diseño humano estándar sin nada inusual en su tamaño, potencia o sistemas de armas. Entonces quizás la diferencia no está en su tecnología, señor. ¿Qué quiere decir? La comandante Sechan vaciló antes de responder. Señor, ¿y si la diferencia está en su forma de pensar? ¿Y si los humanos entienden algo sobre la guerra que nosotros no? La idea era lo suficientemente perturbadora como para que Vestal permaneciera en silencio durante varios minutos. En su experiencia, la guerra se trataba de fuerza, números y potencia de fuego superior. El bando con más naves y armas más grandes ganaba. Era un principio simple y fiable que había servido bien al imperio durante siglos. Comandante, quiero que diseñe una prueba. Señor, si los humanos saben algo que nosotros no, necesitamos averiguar qué es. Diseñe un escenario que los obligue a revelar sus verdaderas capacidades. ¿Qué tipo de escenario, almirante? Envíe un escuadrón a escoltar su nave. Deje claro que estamos evaluando su nivel de amenaza. Si están escondiendo algo, o lo revelarán o pedirán refuerzos. La comandante Sechan asintió. ¿Cuán agresiva debe ser nuestra escolta, señor? Lo suficientemente agresiva como para hacerlos sentir incómodos, pero no tanto como para que se nos pueda acusar de atacar a una nave diplomática. ¿Entendido, señor? 2 horas después, 12 naves de guerra sapiranas rompieron la formación de la flota principal y se dirigieron hacia la Defiance. Cada nave era 3 veces más grande que la nave humana y llevaba suficiente potencia de fuego para reducir un pequeño asteroide a polvo. Su aproximación fue coordinada y profesional, pero su intención era clara. En el puente de la Defiance, la teniente comandante Santos levantó la vista de su pantalla táctica. Capitana, tenemos 12 naves sapiranas aproximándose. Están transmitiendo un mensaje solicitando permiso para proporcionar servicios de escolta. La capitana Vázquez sonrió levemente. ¡Qué considerados! Abra un canal. La pantalla principal mostró el puente de la nave líder. Un oficial de rango medio con la insignia de un comandante de escuadrón apareció en la pantalla. Su nombre era Tevar y su historial de servicio mostraba 15 años de experiencia en combate. Capitana Vázquez, soy el comandante de escuadrón Tevar. El almirante Vestal ha asignado a mis naves la tarea de escoltar su nave durante su estancia en nuestro sistema. Gracias, comandante. Es muy considerado. Agradecemos el gesto. Tevar esperaba protestas, exigencias o al menos preguntas sobre la necesidad de tal escolta. La amable aceptación de la humana lo tomó por sorpresa. Capitana, mis naves llevarán a cabo barridos de seguridad de rutina mientras la escoltamos. Esto puede requerir maniobras de proximidad. Por supuesto, comandante. Por favor, avísenos si necesitan alguna ayuda con la navegación o coordinación. ¿Ayuda? La confusión de Tevar era visible en sus rasgos escamosos. Bueno, comandante, llevamos casi un día operando en este sistema. Nuestras computadoras de navegación tienen información detallada sobre anomalías gravitacionales locales, patrones de viento solar y rutas de vuelo óptimas. Si compartir esos datos ayudara a sus naves a operar de manera más eficiente, estaremos encantados de proporcionarlos. El comandante Tevar miró algo fuera de la pantalla,
presumiblemente recibiendo orientación de su propia tripulación de puente. Cuando se volvió hacia la cámara, su expresión era aún más confusa. «Capitana, no será necesario. Mis naves son totalmente capaces de manejar las tareas de escolta de rutina». «Estoy segura de que lo son, comandante. Solo ofrecía ayuda. La cooperación hace todo más fácil». La comunicación terminó, dejando a Tevar mirando una pantalla en blanco. Su oficial táctico, un veterano llamado Gret, se inclinó desde su estación. «Señor, ¿cómo debemos interpretar la respuesta de la humana?» «No tengo ni idea, Gret. Se ofreció a ayudarnos a escoltar su propia nave. Quizás sea una forma de manipulación psicológica. O quizás realmente tenía la intención de ser útil. Señor, eso no tiene sentido en este contexto». El comandante Tevar tuvo que estar de acuerdo. Nada en el comportamiento de la capitana humana tenía sentido en ningún contexto militar que él entendiera. Durante las siguientes horas, el escuadrón de escoltas apiranos realizó maniobras cada vez más agresivas alrededor de la Defiance. Realizaron pasadas a alta velocidad, activaron escáneres de puntería y establecieron bloqueos de armas en la nave humana. Cada acción estaba técnicamente dentro de los límites de las tareas de escolta, pero la intención era claramente provocadora. La respuesta humana a cada escalada fue la misma, un reconocimiento profesional, seguido de sugerencias útiles. Cuando los apiranos realizaron pasadas a alta velocidad, la capitana Vázquez elogió sus habilidades de pilotaje y sugirió correcciones de rumbo menores que mejorarían la eficiencia del combustible. Cuando activaron los escáneres de puntería, les agradeció el control de seguridad y se ofreció a proporcionar esquemas detallados de los sistemas de su nave para ayudarlos a completar sus escaneos más rápidamente. Cuando establecieron bloqueos de armas, señaló cortésmente que sus computadoras de puntería podrían estar funcionando mal y se ofreció a compartir software de diagnóstico que podría ayudarlos a solucionar el problema. «Capitana», transmitió finalmente el comandante Tevar después de su cuarto intento de provocar una reacción. «¿Es consciente de que mis naves han establecido bloqueos de puntería en su nave?» «Sí, comandante. Detectamos los bloqueos inmediatamente. ¿Hay algún problema con sus sistemas de puntería?» «Hemos notado cierta fluctuación en las frecuencias de bloqueo que podría indicar problemas de calibración. Nuestros sistemas de puntería funcionan perfectamente, capitana». «Oh, bien. Entonces solo están practicando ejercicios de adquisición de objetivos. Es una decisión inteligente, comandante. El entrenamiento regular mantiene a las tripulaciones alerta». El comandante Tevar terminó la comunicación y se volvió hacia la tripulación de su puente. «¿Alguien tiene alguna idea de lo que está pasando aquí?» Su oficial de armas, una joven llamada Sectra, levantó una mano con garras. «Señor, quizás los humanos no entienden lo que significan los bloqueos de armas. Los detectaron de inmediato e identificaron fluctuaciones de frecuencia. Sectra, entiende nuestra tecnología perfectamente. Entonces quizás no ven los bloqueos de armas como una amenaza». La idea envió un escalofrío a cada miembro de la tripulación del puente. Entre los apiranos, establecer un bloqueo de armas en otra nave era un paso previo a disparar. Era una amenaza clara que exigía una respuesta inmediata. La idea de que otra especie pudiera no verlo como una amenaza sugería o ignorancia o una confianza suprema. «Señor», informó el oficial de comunicaciones, «estamos recibiendo una transmisión del almirante Vestal». La imagen del almirante apareció en la pantalla de mando. «Comandante Tevar, ¿cuál es su evaluación de la nave humana?» «Señor, honestamente no sé cómo categorizarlos. Responden a cada acción agresiva con sugerencias útiles y cooperación amistosa. ¿Tienen miedo?» «No, señor. No muestran signos de miedo o estrés. Si acaso, parecen genuinamente complacidos de tener nuestra compañía. ¿Han revelado alguna capacidad oculta?» «No, señor. Sus respuestas han sido puramente comunicativas, sin medidas defensivas, sin contramaniobras, sin llamadas de refuerzos». El almirante Vestal guardó silencio por un largo momento. «Comandante, quiero que intensifique su prueba. Hágales sentir lo suficientemente incómodos como para que tengan que responder con algo más que sugerencias útiles. ¿Hasta dónde debo escalar, almirante?» «Hasta donde sea necesario, pero manténgase dentro de los límites técnicos de las tareas de escolta». «Entendido, señor». Lo que siguió fue la misión de escolta más agresiva en la historia militar sapirana. Las naves de comandante Tevar rodearon la Defiance tan de cerca que sus burbujas de escudos casi se tocaban. Sincronizaron sus bloqueos de armas para crear un patrón de puntería constante.
Inundaron la nave humana con barridos de sensores tan intensos que la mayoría de las especies los considerarían actos de agresión. La respuesta de la capitana Vázquez fue invitar al comandante Tevar y a sus oficiales superiores a bordo de la Defiance para cenar. «Capitana», transmitió Tevar, «¿acaba de invitarnos a cenar en su nave?» «Así es, comandante. Usted y sus tripulaciones han estado trabajando muy duro para mantenernos a salvo. Lo menos que podemos hacer es ofrecerles una buena comida». «Capitana, no la estamos manteniendo a salvo. Estamos llevando a cabo evaluaciones de seguridad». «Por supuesto, comandante, y agradecemos lo minuciosos que están siendo. Una evaluación de seguridad adecuada requiere mucho trabajo duro. Por eso nos gustaría mostrar nuestra gratitud». El comandante Tevar miró a su alrededor en su puente, a los rostros de su tripulación. Le devolvieron la mirada con expresiones que iban desde la confusión hasta algo cercano al pánico. «Capitana, no creo que entienda la naturaleza de nuestra relación actual». «Comandante, creo que la entiendo perfectamente. Usted está haciendo su trabajo y nosotros el nuestro. No hay razón para que no podamos ser civilizados al respecto». La palabra civilizados golpeó a la tripulación sapirana como un golpe físico. Era exactamente el tipo de cosa que una especie superior podría decir a primitivos que no entendían el comportamiento adecuado. «Señor», susurró su oficial táctico, «creo que los humanos están tratando de decirnos algo». «¿Qué tipo de algo, Gret?» «Creo que están tratando de decirnos que no están preocupados por nuestras armas porque nuestras armas no les preocupan». El comandante Tevar miró la nave humana en su pantalla. Seguía pareciendo lo que se suponía que era, una nave diplomática de tamaño mediano con capacidades defensivas estándar. Pero si Gret estaba en lo cierto, entonces su apariencia era completamente engañosa. «Abra un canal», ordenó. La capitana Vázquez apareció en la pantalla, todavía sonriendo con esa misma expresión de tranquila confianza. «Comandante, ¿ha pensado en nuestra invitación a cenar?» «Capitana Vázquez, necesito hacerle una pregunta directa». «Por supuesto, comandante. ¿Tiene miedo de mis naves?» La capitana Vázquez consideró la pregunta seriamente. «Comandante, sus naves son muy impresionantes, y tengo un gran respeto por sus capacidades. Pero no les tengo miedo». «¿Por qué no?» «Porque no hay razón para tener miedo, comandante. No somos enemigos. Solo somos personas tratando de encontrar la manera de llevarnos bien». «Pero, capitana, mis naves podrían destruir su nave». «Sí, comandante, podrían. Al igual que nuestra nave podría destruir sus naves. Pero ninguno de nosotros quiere hacer eso. Así que, ¿por qué darle vueltas?» La comunicación terminó abruptamente cuando el comandante Tevar cortó la transmisión. Se volvió hacia la tripulación de su puente y vio su propia conmoción reflejada en sus rostros. Dijo que su nave podría destruir nuestras naves. Dijo en voz baja. «Señor», respondió Gret, «o está mintiendo o hemos estado probando algo mucho más peligroso de lo que nos dimos cuenta». El comandante Tevar miró la nave humana en su pantalla táctica. Todavía parecía una simple nave diplomática, pero la capitana Vázquez había hablado de sus capacidades destructivas de la misma manera que hablaba de compartir datos de navegación, como si fuera un hecho simple y obvio. «Todas las naves», transmitió a su escuadrón, «mantengan las posiciones actuales, pero pasen a alerta amarilla, y que alguien me consiga un canal directo con el almirante Vestal. Necesitas saber esto de inmediato». Mientras el escuadrón sapirano se retiraba a una distancia más respetuosa, la tripulación de la Defiance continuaba con sus tareas rutinarias. Para ellos, todo episodio había sido exactamente lo que parecía, una escolta de seguridad que se había cedido un poco en su minuciosidad. La capitana Vázquez regresó a su sala de reuniones para continuar preparando las negociaciones que esperaba que comenzaran pronto. No tenía idea de que sus respuestas simples y honestas acababan de convencer a todo un escuadrón de guerreros alienígenas de que la humanidad poseía una tecnología armamentística más allá de su comprensión. La prueba había revelado algo sobre las capacidades humanas, pero no era lo que el almirante Vestal había esperado encontrar. El almirante Vestal escuchó el informe del comandante Tevar con creciente inquietud. La mención casual de la capitana humana sobre las capacidades destructivas de su nave había sacudido a su experimentado comandante de escuadrón, y eso le preocupaba más que cualquier amenaza directa. «Almirante», concluyó Tevar su transmisión, «recomiendo que reevaluemos nuestra comprensión de la tecnología militar humana. La capitana habló de destruir nuestras naves de la misma manera que habló de compartir datos de navegación». «Gracias, comandante. Mantenga su posición de escolta,
pero evite más provocaciones hasta que entendamos a qué nos enfrentamos. Vestal terminó la comunicación y convocó a su Estado Mayor a la sala de reuniones principal. En cuestión de minutos, sus principales oficiales se habían reunido alrededor de la gran mesa de visualización holográfica que dominaba el centro de la sala. «Caballeros», comenzó Vestal, «tenemos un problema. La nave humana puede representar una amenaza significativamente mayor de lo que indicaba nuestra evaluación inicial». La comandante Sechran se inclinó hacia adelante. «Señor, ¿está diciendo que tienen armas superiores?» «Estoy diciendo que no sabemos lo que tienen, comandante, y esa ignorancia se está volviendo peligrosa». El oficial jefe de inteligencia de la nave, un sapirano delgado llamado Mortex, activó su tableta de datos personal. «Almirante, he estado analizando toda la información disponible sobre las capacidades militares humanas. Su expansión en 3 sistemas estelares se logró con flotas relativamente pequeñas. Esto sugiere una tecnología superior o una estrategia superior, o ambas cosas», añadió el oficial táctico jefe. «La cuestión», dijo Vestal, «es si estamos ante una nave diplomática que resulta estar bien armada, o una nave de guerra disfrazada de nave diplomática». «Señor», dijo la comandante Sechran con cautela, «hay una tercera posibilidad, que es que realmente sea solo una nave diplomática, y los humanos genuinamente no ven nuestra flota como una amenaza». La sala de reuniones quedó en silencio. La idea de que cualquier especie pudiera mirar 200 naves de guerra y no sentirse amenazada era tan ajena a pensamiento sapirano que resultaba difícil de procesar. El comandante Mortex dijo lentamente, «Si eso es cierto, entonces los humanos o tienen capacidades defensivas que no podemos imaginar, o están completamente locos». «Oh», replicó Sechran, «entienden algo sobre la guerra que nosotros no». Antes de que el almirante Vestal pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar por toda la nave. La voz del oficial de comunicaciones del puente se escuchó por el intercomunicador. «Almirante, al puente de inmediato. Tenemos contactos desconocidos atacando naves civiles en el sistema exterior». Vestal y sus oficiales corrieron al puente para encontrar un caos controlado. Múltiples pantallas mostraban información táctica, mientras los operadores de sensores rastreaban contactos de rápido movimiento cerca del borde del sistema. «Informe», ordenó Vestal. «Señor», respondió el oficial táctico, 16 naves desconocidas han atacado un convoy civil cerca del cuarto planeta. La configuración sugiere piratas ketuarianos». El almirante Vestal maldijo por lo bajo. Los piratas ketuarianos eran un problema constante en esta región, pero generalmente evitaban sistemas con una fuerte presencia militar. El hecho de que fueran lo suficientemente audaces como para atacar con todo un grupo de batalla en el sistema sugería o desesperación o estupidez. «Señor», informó la comandante Sechran, «el convoy consta de 7 naves mercantes de diversas especies. Están transmitiendo llamadas de socorro. Distancia a contacto. 47 minutos a máxima velocidad, señor». Vestal consideró sus opciones. Los piratas habían elegido bien el momento. Su flota estaba posicionada para vigilar la nave humana, no para responder a amenazas en el borde del sistema. Podía despachar parte de su fuerza, pero eso significaría reducir su vigilancia sobre los humanos en un momento crítico. «Señor», informó el oficial de comunicaciones, «estamos recibiendo una transmisión de la nave humana». La capitana Vázquez apareció en la pantalla principal, pero su expresión era diferente ahora. La amabilidad casual había desaparecido, reemplazada por una intensidad concentrada. «Almirante Vestal, estamos detectando el ataque al convoy civil. La Difaien se está moviendo para ayudar». «Capitana, no es necesario. Tenemos la situación bajo control». «Almirante, con todo respeto, tiene 12 naves posicionadas a nuestro alrededor y el resto de su flota está a 47 minutos del lugar del ataque. Nosotros podemos estar allí en 12 minutos». Vestal sintió que su confusión regresaba. «Capitana, agradecemos su oferta, pero este es un asunto interno que debe manejar el Imperio. Almirante, esas son naves civiles bajo ataque. No se trata de política o territorios. Se trata de gente que necesita ayuda». Antes de que Vestal pudiera responder, su oficial táctico gritó con urgencia. «Señor, la nave humana está acelerando. Se dirigen directamente hacia el lugar de la batalla». En la pantalla táctica, el punto rojo que representaba la Difaien se estaba alejando de la flota sapirana a una velocidad impresionante. Más preocupante fue lo que le sucedió al escuadrón de escolta del comandante Tevar. «Almirante», llegó la voz de Tevar por el sistema de comunicación.
La nave humana acaba de irse. Estábamos manteniendo la formación de escolta y de repente aceleraron más allá de nosotros como si estuviéramos parados. Persíganos, comandante. Señor, lo estamos intentando, pero se están alejando de nosotros. Nuestros motores no pueden igualar su aceleración. El almirante Vestal miró la pantalla táctica con incredulidad. La Defiance acababa de superar a 12 de las naves más rápidas del Imperio sin esfuerzo aparente. O la tecnología humana era mucho más avanzada de lo que indicaban los informes de inteligencia, o la nave había estado ocultando sus verdaderas capacidades todo el tiempo. Todas las naves, ordenó, velocidad máxima hacia el lugar del ataque. No podemos permitir que los humanos se enfrenten a fuerzas enemigas sin apoyo. Pero incluso mientras su flota comenzaba a moverse, Vestal pudo ver que llegarían demasiado tarde. La nave humana alcanzaría la batalla mucho antes de que cualquier nave sapirana pudiera proporcionar ayuda. 12 minutos después, la Defiance salió del viaje superlumínico en el borde de la zona de batalla. Lo que el almirante Vestal y su tripulación vieron a través de sus sensores de largo alcance cambió su comprensión de la guerra para siempre. Las naves piratas eran incursores de tamaño mediano, cada uno armado con suficiente potencia de fuego para amenazar a una nave mercante, pero no lo suficiente para luchar contra una nave de guerra propiamente dicha. 16 de ellos habían rodeado el convoy de 7 naves y estaban destruyendo sistemáticamente los sistemas defensivos de los mercantes antes de acercarse para el golpe final. La Defiance llegó como una fuerza de la naturaleza. Lo primero que notaron los apiranos que observaban fue que la nave humana no redujo la velocidad. En lugar de bajar a velocidad de su blues y acercarse con cautela, se materializó directamente en medio de la batalla a toda velocidad. Las formaciones de los piratas, que habían sido cuidadosamente posicionadas para atrapar al convoy, de repente se encontraron dispersas por una nave que se movía más rápido de lo que sus computadoras de puntería podían rastrear. Lo segundo que notaron fueron los sistemas defensivos humanos. Las armas piratas que podían atravesar los escudos y el blindaje de los mercantes apenas registraron contra la Defiance. Los rayos de energía que deberían haber causado un daño significativo simplemente se disiparon inofensivamente contra alguna forma de protección que los sensores apiranos no podían identificar. Pero fueron las armas humanas las que realmente asombraron a los alienígenas que observaban. La Defiance no usaba armas de energía convencionales ni sistemas de proyectiles. En su lugar, disparaba algo que parecía distorsiones gravitacionales controladas. El propio espacio parecía doblarse alrededor de las naves piratas cuando estas armas las golpeaban. Los cascos que deberían haber explotado simplemente dejaron de funcionar. Los motores que deberían haber detonado simplemente se apagaron. Las armas que deberían haberse sobrecargado se desconectaron silenciosamente. Por los dioses, susurró la comandante Sechan. No están destruyendo a los piratas. Los están incapacitando. El almirante Vestal observó fascinado cómo la nave humana neutralizaba sistemáticamente a toda la flota pirata sin matar a nadie. Cada disparo estaba dirigido con precisión para desactivar sistemas específicos en lugar de causar un daño catastrófico. Cuando los piratas intentaron huir, la Defiance simplemente hizo que sus motores dejaran de funcionar. Cuando intentaron autodestruirse en lugar de ser capturados, las armas humanas de alguna manera evitaron las detonaciones. Señor, informó el oficial táctico, la nave humana ha incapacitado las 16 naves piratas. Tiempo total del enfrentamiento, 4 minutos y 37 segundos. Pero los humanos no habían terminado. Incluso cuando la flota del almirante Vestal finalmente llegó al lugar de la batalla, la Defiance ya estaba coordinando las operaciones de rescate. La nave desplegó pequeñas lanzaderas que comenzaron a moverse entre las naves mercantes dañadas, proporcionando ayuda médica y reparaciones de emergencia. Almirante, llegó la voz de la capitana Vázquez por el sistema de comunicación. Tenemos la situación estabilizada. Las naves piratas están incapacitadas pero intactas. Las naves mercantes tienen heridos que necesitan atención médica. Estamos proporcionando la ayuda que podemos, pero algunos de ellos necesitan instalaciones que no tenemos. Capitana, respondió Vestal, su voz apenas firme. ¿Cómo? ¿Cómo hizo eso? ¿Hacer qué, almirante? Incapacitar 16 naves en menos de 5 minutos sin destruirlas. Protocolos de enfrentamiento no letales estándar, almirante. Intentamos no matar a la gente a menos que sea absolutamente necesario. No letales. Capitana, esas armas que usó, nunca hemos visto nada igual. Son solo manipuladores de campo gravitacional, almirante. Nada sofisticado.
Interrumpen la cohesión de la materia en áreas específicas sin causar una descomposición explosiva. El almirante Vestal sintió como si estuviera escuchando a alguien describir magia imposible como si fuera simple ingeniería. La manipulación del campo gravitacional era ciencia teórica para el imperio. Los humanos hablaban de ella como tecnología de rutina. Capitana, dijo con cautela, ¿estaría dispuesta a transferir a los mercantes heridos a nuestras instalaciones médicas? Por supuesto, almirante. Sería de gran ayuda. Nuestra enfermería es buena, pero las suyas probablemente estén mejor equipadas para múltiples víctimas. Durante la siguiente hora, el almirante Vestal observó a las tripulaciones humanas y sapiranas trabajar juntas para rescatar a los supervivientes y asegurar las naves piratas incapacitadas. Los humanos coordinaron toda la operación con una eficiencia tranquila, tratándola como una respuesta de emergencia de rutina en lugar de una victoria militar. La propia capitana Vázquez supervisó el traslado de los mercantes heridos a las naves médicas apiranas, trabajando junto a los médicos alienígenas como si lo hubiera estado haciendo toda su vida. Hizo preguntas inteligentes sobre los procedimientos médicos apiranos y ofreció sugerencias basadas en la medicina de emergencia humana. Almirante, dijo la comandante Sechan en voz baja, necesito señalar algo. ¿Qué es, comandante? Señor, la nave humana podría habernos hecho eso nosotros. Todo lo que le hicieron a los piratas, incapacitar nuestros sistemas, neutralizar nuestras armas, detener nuestros motores, podrían haberle hecho eso a toda nuestra flota. La revelación golpeó al almirante Vestal como un golpe físico. Durante los últimos 2 días, había estado amenazando una nave que podría haber incapacitado a todo su grupo de batalla sin despeinarse. Los humanos no habían estado confiados porque fueran ingenuos. Habían estado confiados porque eran completa, total y abrumadoramente superiores. Señor, informó el oficial de comunicaciones, la capitana Vázquez solicita permiso para hablar con usted en privado. Comuníquela. La capitana Vázquez apareció en la pantalla una vez más, con esa expresión de tranquila profesionalidad. Pero ahora, el almirante Vestal entendía lo que estaba viendo. Este no era el rostro de alguien que era ingenuo sobre el poder militar. Este era el rostro de alguien que poseía tanto poder que podía permitirse ser amable con aquellos que tenían menos. Almirante, dijo ella, quería agradecerle por permitirnos ayudar con la operación de rescate. Sus equipos médicos hicieron un excelente trabajo. Capitana, respondió Vestal, creo que tenemos que hablar. He estado esperando que pudiéramos hacerlo, almirante. Creo que tenemos mucho de qué hablar. Sí, dijo el almirante Vestal, mirando a su alrededor en su puente a los rostros de su tripulación. Creo que sí. Por primera vez desde que llegó la nave humana, comenzaba a entender con qué tipo de especie estaba tratando. Y por primera vez en su carrera militar, el almirante Vestal sintió algo que nunca había experimentado antes al enfrentarse a un enemigo, un respeto genuino. Los humanos no habían enviado una nave porque fueran arrogantes o estúpidos. Habían enviado una nave porque una nave era suficiente. No solo suficiente para defenderse, sino suficiente para ayudar a otros. Suficiente para mostrar contención y suficiente para demostrar que la verdadera fuerza a veces significaba elegir no usar el poder que poseías. La revelación fue aleccionadora de una manera que ninguna derrota militar podría haber sido. La reunión formal tuvo lugar a bordo de la nave insignia Sapirana, la Gloria Eterna, en la sala de conferencias privada del almirante Vestal. La capitana Vázquez llegó con solo 2 acompañantes, su primer oficial, el comandante Park, y su principal asesora diplomática, la doctora May Elizabeth Chen. La sala en sí estaba diseñada para intimidar, con techos altos, paredes de metal oscuro y pantallas que mostraban las posiciones de toda la flota sapirana. El almirante Vestal había elegido a sus asistentes cuidadosamente, la comandante Sechan por sus conocimientos tácticos, el jefe de inteligencia Mortex por su mente analítica, y su asesor diplomático, un anciano sapirano llamado Coke, que había pasado 40 años negociando con diversas especies alienígenas. Capitana Vázquez, comenzó el almirante Vestal, antes de discutir asuntos territoriales, necesito entender algo sobre las capacidades de su nave. Por supuesto, almirante. ¿Qué le gustaría saber? ¿Cuánto tiempo hace que la humanidad posee la tecnología de manipulación gravitacional? La capitana Vázquez intercambió una mirada con la doctora Chen antes de responder. Almirante, hemos estado usando generadores de campo gravitacional básicos durante unos 30 años. Las armas que vio hoy son un desarrollo más reciente, quizás de 10 años. ¿Y cuántas naves humanas llevan tales armas?
Todas, almirante. Es equipo estándar en todo, desde patrulleras hasta naves de exploración. El silencio que siguió a esta declaración fue profundo. El almirante Vestal había esperado que la Defiance fuera algún tipo de prototipo experimental o una nave de élite. La idea de que cada nave humana poseyera tecnología que superaba a toda su flota era difícil de procesar. La comandante Sechan dijo con cautela: «Capitana, si todas las naves humanas poseen capacidades tan avanzadas, ¿por qué su especie permitió que se desarrollaran disputas territoriales? Podrían haber tomado simplemente lo que quisieran». La doctora Chen se inclinó hacia adelante. «Comandante, esa es exactamente la razón por la que no tomamos lo que queríamos. Tener la capacidad de hacer algo no significa que debas hacerlo». «No lo entiendo», admitió el jefe de inteligencia Mortech. La capitana Vázquez sonrió levemente. «Jefe, déjeme hacerle una pregunta. Si tuviera la capacidad de quitarle la comida a un niño, ¿lo haría? Por supuesto que no. ¿Pero qué tiene que ver eso con la expansión territorial?» «Todo», respondió la doctora Chen. «La humanidad aprendió hace mucho tiempo que poder sin contención lleva al desastre. Podríamos tomar cualquier sistema que quisiéramos, pero eso nos convertiría en conquistadores, no en vecinos». El almirante Vestal sintió que las piezas de un rompecabezas encajaban en su mente. ¿Está diciendo que su especie elige limitar su propia expansión? Elegimos expandirnos de manera responsable. Almirante, hay una diferencia entre tomar lo que puedes y tomar lo que necesitas. Pero los 3 sistemas que colonizaron fueron reclamados por el Imperio. Fueron reclamados, almirante, pero no estaban siendo utilizados. Necesitábamos lugares para establecer nuevas colonias para nuestra creciente población. En lugar de tomar sistemas habitados por la fuerza, encontramos unos vacíos y los hicimos productivos. El diplomático Kolk habló por primera vez. «Capitana, debe entender que los reclamos territoriales del Imperio se basan en una planificación estratégica a largo plazo. Puede que no desarrollemos un sistema de inmediato, pero eso no significa que no tengamos la intención de usarlo eventualmente». «Entendemos eso, señor», respondió el comandante Park. «Pero también creemos que los sistemas vacíos deben ser aprovechados en lugar de ser retenidos indefinidamente para un desarrollo futuro». «¿Y qué sucede cuando el Imperio está listo para desarrollar esos sistemas?», preguntó el almirante Vestal. «Entonces negociamos, almirante», respondió la capitana Vázquez. «Encontramos soluciones que funcionan para todos. ¿Y si la negociación fracasa? Entonces encontramos mejores maneras de negociar». La respuesta frustró al almirante Vestal porque en realidad no era una respuesta. «Capitana, lo que pregunto es, ¿qué sucede si 2 especies quieren el mismo sistema y no pueden llegar a un acuerdo?». La doctora Chen se reclinó en su silla. «Almirante, en nuestra experiencia, esa situación generalmente se basa en una suposición falsa». «¿Qué suposición?». «La suposición de que solo hay una solución. En 30 años de expansión, la humanidad nunca ha encontrado una disputa de recursos que no pudiera resolverse mediante pensamiento creativo y la negociación de buena fe». «Eso parece poco probable», observó Mortech. «Parece poco probable porque la mayoría de las especies abordan las negociaciones como competiciones en lugar de ejercicios de resolución de problemas», respondió la doctora Chen. «Se centran en ganar en lugar de encontrar soluciones que beneficien a todos». La comandante Sechan se inclinó con interés. «¿Puede darnos un ejemplo?». «Ciertamente», dijo la capitana Vázquez. «Hace 5 años, tuvimos una disputa con la hegemonía por un sistema que contenía minerales raros necesarios para la electrónica avanzada. Ambas especies querían acceso exclusivo a los depósitos». «¿Cómo se resolvió?», preguntó el almirante Vestal. «Construimos una operación minera conjunta. La humanidad proporcionó la tecnología de transporte y refinado. La hegemonía proporcionó la experiencia en extracción y la seguridad. Ambas especies obtuvieron los minerales que necesitaban. Además, ambos aprendimos nuevas técnicas al trabajar juntos. ¿Y ambas partes quedaron satisfechas con este acuerdo?». «Ambas partes quedaron más que satisfechas, almirante. La operación conjunta produce el doble de lo que cualquiera de las especies podría haber logrado por sí sola. Además, la colaboración condujo a otras asociaciones beneficiosas». El almirante Vestal luchaba por entender cómo podría funcionar tal acuerdo. «Pero, capitana, ¿qué impide que una de las partes simplemente tome control de toda la operación una vez establecida?». «Lo mismo que nos impide tomar el control de su territorio, almirante. No queremos ser el tipo de especie que rompe acuerdos y traiciona a sus socios».
Incluso si pudieran obtener ventajas significativas al hacerlo, especialmente entonces, almirante. Las ventajas a corto plazo obtenidas a través de la traición siempre conducen a problemas a largo plazo. Otras especies dejan de confiar en ti. Las asociaciones se vuelven imposibles. Finalmente, terminas aislado y rodeado de enemigos. La doctora Chen asintió. La humanidad aprendió esta lección por las malas, almirante. Pasamos siglos luchando en guerras por recursos y territorio. Finalmente, nos dimos cuenta de que la cooperación era más rentable que la conquista. ¿Más rentable cómo? Preguntó Mortech. Cuando conquistas a una especie, obtienes sus recursos, pero pierdes su conocimiento y habilidades. Cuando te asocias con ellos, obtienes acceso a sus recursos, y además aprendes de su experiencia. La asociación crea valor. La conquista solo lo redistribuye. El almirante Vestal se encontró pensando en la operación de rescate que había presenciado. Los humanos podrían haber ignorado el ataque pirata, o podrían haber destruido a los piratas por completo. En cambio, habían elegido una tercera opción: desactivar la amenaza mientras preservaban la vida y coordinaban los esfuerzos de rescate. «Capitana», dijo lentamente, cuando su nave se enfrentó a los piratas, podría haberlos destruido a todos en segundos. Porque no lo hizo. Porque destruirlos no era necesario, almirante. Nuestro objetivo era detener el ataque y proteger a los civiles. Una vez que logramos ese objetivo, no había razón para seguir luchando. Pero esos piratas probablemente escaparán de la custodia y atacarán a otros civiles en el futuro. No necesariamente, almirante. Capturamos sus naves intactas, lo que significa que tenemos acceso a sus computadoras de navegación, registros de comunicaciones y expedientes de personal. La inteligencia recopilada de este incidente ayudará a las autoridades locales a desmantelar toda su operación. La comandante Sechran pareció pensativa. Así que, a preservar las vidas y las naves de los piratas, obtuvieron más inteligencia de la que habrían obtenido al destruirlos. Exactamente, comandante. Además, algunos de esos piratas podrían estar dispuestos a proporcionar información a cambio de sentencias reducidas, y algunos incluso podrían ser convencidos de cambiar su forma de vida por completo. ¿Cree que los piratas pueden ser reformados?, preguntó el almirante Vestal con escepticismo. Algunos pueden, almirante. La gente se convierte en pirata por diferentes razones. Algunos son simplemente criminales, pero otros son personas desesperadas que no ven alternativas. Si les das mejores opciones, algunos de ellos las tomarán. La doctora Chen añadió: la humanidad ha descubierto que la rehabilitación es más efectiva que el castigo para reducir la delincuencia futura. También es más rentable a largo plazo. La conversación continuó durante varias horas más, cubriendo temas desde la asignación de recursos hasta la resolución de conflictos y la base filosófica de la cooperación interespecies. Con cada intercambio, el almirante Vestal descubría que su comprensión de la humanidad evolucionaba. No eran idealistas ingenuos que no entendían el poder. Eran pragmáticos que habían aprendido a usar el poder de manera más efectiva que cualquier especie que hubiera encontrado. No evitaban el conflicto porque fueran débiles. Evitaban el conflicto porque habían encontrado mejores formas de lograr sus objetivos. Finalmente, cuando la sesión formal estaba terminando, el almirante Vestal hizo la pregunta que más le había estado molestando. «Capitana Vázquez, necesito entender algo. ¿Por qué realmente enviaron solo una nave? La verdad, por favor». La capitana Vázquez guardó silencio por un momento, considerando claramente su respuesta con cuidado. «Almirante, enviamos una nave porque eso es lo que la situación requería. Si hubiéramos enviado 100 naves, ¿qué mensaje habría transmitido eso? Que la humanidad se toma en serio las disputas territoriales. O que la humanidad resuelve los problemas mediante una fuerza abrumadora en lugar de una discusión inteligente. ¿Que somos conquistadores en lugar de vecinos? Pero arriesgaron que su nave fuera destruida o capturada. ¿Lo hicimos, almirante?» La pregunta de la capitana Vázquez fue suave, pero directa. «¿Ha visto lo que la Defiance puede hacer? Sabe que podríamos haber incapacitado a toda su flota si hubiéramos querido. ¿Estábamos realmente en riesgo?» La pregunta quedó en el aire mientras el almirante Vestal consideraba las implicaciones. Los humanos no habían enviado una nave porque fueran débiles o ingenuos. Habían enviado una nave porque estaban tan seguros de sus capacidades que podían permitirse parecer vulnerables. Era la máxima expresión de fuerza, la capacidad de mostrar contención mientras se posee un poder abrumador. «Almirante», continuó la capitana Vázquez,
Podríamos haber llegado a este sistema con una flota lo suficientemente grande como para intimidarlo hasta la sumisión. Podríamos haber tomado los sistemas en disputa por la fuerza. Podríamos habernos establecido como la potencia dominante en esta región a través de la superioridad militar. ¿Por qué no lo hicieron? Porque ninguno de esos enfoques habría resuelto el problema real, almirante. Solo habrían creado nuevos problemas. No queremos ser sus conquistadores. Queremos ser sus vecinos. Y los vecinos resuelven sus disputas a través de la conversación, no de la violencia. El almirante Vestal miró alrededor de la mesa de conferencias a sus oficiales. Podía ver que estaban lidiando con los mismos ajustes conceptuales que él estaba experimentando. Todo lo que les habían enseñado sobre la guerra y la diplomacia estaba siendo puesto patas arriba. Capitana, dijo finalmente, creo que estoy empezando a entender su posición. Pero necesito preguntar qué sucede si no podemos llegar a un acuerdo sobre los asuntos territoriales. Entonces seguimos hablando, almirante. Probamos diferentes enfoques. Traemos mediadores si es necesario. Buscamos soluciones creativas en las que no hemos pensado todavía. ¿Y si todo eso falla? La capitana Vázquez sonrió. Almirante, mi experiencia me dice que cuando seres inteligentes abordan un problema con genuina buena voluntad, siempre pueden encontrar una solución. El truco es asegurarse de que ambas partes realmente quieran resolver el problema en lugar de simplemente ganar la discusión. 3 días después, el almirante Vestal se encontró firmando el tratado de paz más inusual en la historia militar sapirana. El acuerdo estableció el desarrollo conjunto humano-sapirano de los sistemas en disputa, con ambas especies contribuyendo con recursos y experiencia a los esfuerzos coloniales. Creó asociaciones comerciales que beneficiaron a ambas economías. Incluso estableció programas de intercambio cultural e iniciativas de investigación conjuntas. Lo más importante, reconoció formalmente a la humanidad como una potencia vecina en lugar de una fuerza invasora. El tratado reconocía que la galaxia era lo suficientemente grande como para que múltiples especies prosperaran sin competir por cada recurso disponible. Mientras la capitana Vázquez se preparaba para partir del sistema actual, el almirante Vestal solicitó una última comunicación privada. Capitana, dijo, quiero agradecerle por enseñarnos algo importante. ¿Qué es eso, almirante? Que la verdadera fuerza no consiste en tener el poder de destruir a tus enemigos. Consiste en tener la sabiduría para convertir a tus enemigos en aliados. La capitana Vázquez sonrió. Almirante, creo que va a descubrir que la humanidad y el imperio sapirano tienen un futuro muy productivo juntos. Mientras la Defiance partía del sistema, la noticia de la resolución pacífica se extendió rápidamente por toda la galaxia. Otras especies que habían estado observando la situación con gran interés comenzaron a reconsiderar sus propias suposiciones sobre la humanidad. Los humanos no habían enviado una nave porque fueran arrogantes o tontos. Habían enviado una nave porque entendían algo que otras especies apenas comenzaban a aprender, que los seres más peligrosos del universo eran a menudo aquellos que elegían no demostrar todo su poder a menos que fuera absolutamente necesario. Y a veces, la mayor victoria era convencer a tus enemigos de que no necesitaban ser tus enemigos en absoluto. La galaxia estaba cambiando, una conversación a la vez.